Bueno, muy buenas tardes a la señora ministra, a la profesora Guirao, a las diputadas Cariola y Vallejos, a don Fabián Alcaíno, que está con nosotras. Bienvenida para poder empezar a seguir tramitando. Ya empezamos la semana pasada con audiencias y vamos a seguir esta semana con la profesora Fabiola Guirao, que ha estado permanentemente trayéndonos insumos a nuestra comisión en estos temas complejos que nos ha tocado tramitar. Entonces, profesora, yo le voy a dar la palabra, es la única invitada que hay hoy día, y tengo una serie de otras solicitudes de audiencia, entonces que creo que vamos a tener que escuchar, son varias del movimiento, y vamos a ver si tenemos quórum, pero he tenido la solicitud de los colegas, de las colegas, de poder votar las próximas semanas en general el proyecto, para poder seguir escuchando, porque se ha ido complejizando las dudas que hay sobre los artículos, las disposiciones, y ver de qué manera despejamos algunas dudas que han surgido en la conversación con la señora ministra y con sus asesores. Entonces, le vamos a dar la palabra, profesora, para que nos dé su opinión del proyecto. Yo traje aquí el artículo 80 del Código Penal argentino, como ele está en ese momento, porque observé que el proyecto, como consideración previa, el proyecto de ley cría lo que nosotros llamamos en derecho penal de un tipo sui generis. En el fondo, cria dos sistemas penales, uno de homicídio, parricídio e outro de femicídio e femicídio agravado. Rompe un poco con la estructura de los delitos contra las personas. ¿Por qué? Porque si estuviésemos hablando solamente de incorporar el artículo 390 bis, podríamos decir que el 390 bis entraría en el fondo como un tercero tipo de homicídio. Tendríamos homicídio, homicídio calificado, parricídio e femicídio. Sin embargo, não me parece que é isso que o projeto propõe, porque cria não só uma figura de femicídio, que podemos chamar aqui para ilustrar de femicídio simples, como também cria a figura del femicídio agravado. Significa que nós tendríamos, caso ele seja aprovado dessa maneira, tendríamos dois sistemas paralelos. Um que funciona como nós lo conhecemos atualmente, de homicídio simples, homicídio qualificado, parricídio, cuja exigência é só a relação de parentesco, não, de cônjuges ou convivientes ou ex-convivientes, e teríamos um outro sistema paralelo de femicídio com uma exigência que é em razão de gênero, não? É decir, já estamos falando de duas sistemáticas em relação com os delitos contra as pessoas que funcionam paralelamente. Buenas tardes, senadora. El artículo 80 del Código Penal argentino foi modificado em razão também de los mismos motivos que nos convocam, não? Ampliar a figura de los delitos cometidos em razão de gênero. Observem que aí nós podemos chamar a atenção para o inciso 1º, o 4º e o 11. El primero dice, a su ascendente, descendente, cónyuge, ex-cónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediar o no la convivencia. Sería un tipo de parricídio un poco más ampliado de lo que tenemos hoy. El 4 dice, por placer, codicia, odio racial, religioso de género, y se cría el delito de odio por género. Y el 11, a una mujer, quando o hecho seja perpetrado por um homem e mediar violência de gênero. Esse é o que mais se assemelha a lo que se está propondo aqui, agora. Esse seria o femicídio propriamente tal, não? Matar a uma mulher por razão de gênero. Qual é o fenômeno que começou a ocorrer na Argentina com essa disposição? Aí também, pese a que está regulado, em minha opinião, de uma maneira mais adequada que o projeto propõe aqui, pero aí se observa que há um tipo de parricídio simples que não exige a razão de gênero como móvel do autor, e está o femicídio mesmo. Que é o que ha passado na jurisprudência? Muito mais fácil configurar o inciso 1º que o 11. Que é o que eu tenho aqui
que el androcentrismo de que el feminismo se queja del Poder Judicial se agrave havendo una figura de homicídio simples para recurrir toda vez que no se compruebe o se tenga alguna dificultad en la investigación de lo que es razón de género. Es verdad que la sociología dice que es violencia de género, ¿no? Y los tratados internacionales apuntan también que hay violencia de género toda vez que hay una discriminación contra la mujer en una relación en que ella, por ser sumisa, por estar sometida al hombre, tiene menoscabada su dignidad. Podemos entender eso, pero en términos probatorios, siempre será mucho más fácil configurar una relación de parentes, de parentesco, que es algo objetivo, que configurar la violencia de género. Havendo estos dos sistemas paralelos, puede pasar que se ocupe mucho más las figuras simples, sin la violencia de género, sin la exigencia de la violencia de género, que ese sistema paralelo. Yo leí lo que escribió, el informe que escribió el profesor Cristóbal Bonacic, de la Católica de Santiago, y entiendo que sus sugerencias son bastante interesantes. Ele sugere, por ejemplo, que não se crie esse sistema paralelo, pese a que ele não usa essas palavras, e sugere que o femicídio entrasse como uma calificadora mais do homicídio. Essa poderia ser uma alternativa. E a outra alternativa que a mim me parece interessante seria que o artículo 390 bis entrasse como uma terceira forma de homicídio. Tendríamos homicídio simples, homicídio qualificado, parricídio e femicídio, como tipo autônomo, que é o que se quer, para não estar conectado solo com a pareja que convive ou a ex-conviviente, para ampliar em um sentido de também poder abarcar situações em que a mulher não tem uma relação de convivência com seu agressor, pero suprimindo a figura agravada, porque efetivamente não veio, como disse também o professor que emitiu esse informe, não veio em las causales essas de agravação do femicídio uma conexão adequada com a ideia que convoca o projeto, que é, no fundo, ampliar a figura do femicídio para dar maior proteção a essa mulher que não é conviviente, pero que pode ser vítima de um delito causado por razões de género. Penso eu que, tendo dois sistemas, um com homicídio, parricídio, homicídio qualificado, e outro com femicídio e femicídio agravado, vamos quase que desaparecer o femicídio, porque vai ser muito mais fácil configurar as figuras básicas. E podemos ter um efeito inverso de lo que pretendemos aqui, que é dar maior visibilidade ao problema do femicídio. É uma opinião personal, pero basada em la experiência argentina. Como ellos tienen las dos figuras, lo que ha pasado en la jurisprudencia aquí, la jurisprudencia mucho más atende al inciso primero que al inciso 11, porque la exigencia probatoria es más alta en el inciso 11. En cambio, si el femicídio entra como una forma, en el fondo, calificada de homicídio, sin romper con el sistema del homicídio, se sacamos esse suposto femicídio qualificado, podemos ter mais coerência dentro do sistema que existe atualmente. Tendríamos uma figura de homicídio simples, uma figura de parricídio, que só exige a relação de parentesco, essa figura não vai desaparecer. Então, sempre vai ser mais fácil configurar parricídio que a figura agravada de femicídio, por razões de convivência, como disse aqui o artículo 390 ter propuesto. Dice, haber sido la víctima cónyuge o conviviente o haber tenido una relación de pareja con el autor, havendo existido o no la convivencia. ¿Y por qué digo eso? Pese a que ese artículo 390 ter no exige la violencia de género, será muy difícil entenderlo de otra manera, porque va a haber una sobreposición entre el parricidio y el 390 ter. São questões, en el fondo, mais de sistemática penal, pero que eu creio que poderiam ser melhor, estariam mais racionalmente legisladas dentro da mesma sistemática do homicídio. Homicídio simples, parricídio, homicídio qualificado e femicídio.
sin la figura agravada, porque la figura agravada, en el fondo, desplaza el femicidio de dentro del homicidio, cria otro sistema paralelo. Tendríamos siempre ahí el homicidio simples o el femicidio, el parricidio simples o el femicidio calificado, ¿entienden? Serían siempre dos sistemas ahí como que colidindo entre ellos, sendo que uno más exigente que otro. ¿Qué puede causar la supresión del 390 ter? Si mis palabras aquí les hace algum sentido, não? Efetivamente, se desaparece essa possibilidade, segundo o projeto, do presídio perpétuo qualificado. Pero se altera o artículo 390, se altera o 390 bis e se põe presídio maior em seu grado máximo a presídio perpétuo qualificado, estaríamos abarcando a mesma pena do homicídio qualificado em um sistema que já não é mais paralelo, sino que passa a ser só uma calificadora do homicídio. O femicídio seria um homicídio qualificado e não um tipo paralelo, um tipo distinto, sui generis, não? Penso eu que isso facilitaria a aplicação da lei por parte do Poder Judicial, pensando em las dificuldades que o Poder Judicial sempre trataria de evitar com o término violência de gênero, havendo outro delito igual paralelo, não? Se ele passa a ser uma calificadora, poderemos pensar que, bueno, é verdade, existe um homicídio simples quando não há violência de gênero e existe femicídio quando há violência de gênero, pero não femicídio simples e femicídio qualificado, porque aí eu crio outro sistema de delitos contra a vida, contra as pessoas. Essa é minha opinião personal. Sí, desapareceriam as causales del 390 ter nessa perspectiva, não? Desapareceria essa figura agravada, pero sim el femicídio, o delito de femicídio como um homicídio qualificado, quedaria com a mesma pena do homicídio qualificado, que chega à pena perpétua qualificada, a presídio perpétuo qualificado. Lo que sim, essas circunstâncias de estado de embaraço, ser a vítima menor de idade ou maior de 60 anos, que são circunstâncias que criam algumas dificuldades em matéria de princípio de igualdade, pese a que sabemos que a igualdade hoje que o Poder Judicial ha fijado em matéria de gênero é uma igualdade que não nos basta, porque é uma igualdade meramente formal. Se parte do suposto que homens e mulheres estão em igualdade de condições e sabemos que não é assim. De todas formas, ser, por exemplo, a vítima menor de idade, quando a vítima é mulher, e essa pena ser uma pena que pode chegar a presídio perpétuo qualificado, mientras que a pena para matar um homem menor de idade é uma pena que chega a 15 anos, genera uma desproporcionalidade bastante importante, además de que penso que não tem uma relação direta e a ratio del delito de femicídio não tem que ver, por exemplo, com a idade da vítima ou com sua situação de embaraço. O delito de femicídio tem como ratio legis, não? A ratio del injusto, del maior injusto, del plus de injusto, é decir, esse delito é mais grave porque se dá dentro de uma relação de discriminação, sometimento e menoscabo da dignidade da mulher. Por lo tanto, penso que o 390 ter deveria ser suprimido. Isso em relação com a parte mais de fundo, não? Em relação com o inciso final do 390 bis, que diz que concorrerá femicídio toda vez que se dê as agravantes, e aí vem primeira, segunda, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, noveno, 11, 12, del artículo 12, é decir, toda vez que existe um agravante, se supõe que há femicídio. E estou de acordo com o que o professor Cristóvão Bonassi, que também dijo em
en su informe de que muchas de esas agravantes no tienen relación con la violencia de género. Y ahí sí entiendo que ahí él hace una acotación que nos puede ayudar aquí para evitar eso que pasa en Argentina, por ejemplo. Cuando ele dice que podríamos quedar solo con las agravantes de los artículos. Sí, ele dice el numeral 21, el 18, ¿no? Y parece que el sexto también, sí. El sexto, abusar de la superioridad de su sexo o fuerza. El 18, con ofensa o desprecio por su dignidad, autoridad o sexo. Y el 21, cometer el delito motivado por el grupo social, su sexo, su orientación sexual e identidad de género. Yo creo que aquí sería interesante dejar solamente essas três figuras, como disse o professor, pero les explico algo mais. Isso facilitaria ao Poder Judicial entender que é violência de gênero, porque teria como referência estas três agravantes, quando se dá em razão do sexo, da superioridade do sexo por força física, quando se dá em razão ofensa ou desprezo à dignidade e ao sexo da vítima, e o 21, que é mais ou menos uma agravante paralela a lo que queremos aqui, não? O agravante de discriminação, os delitos de ódio são utilizados como espejo para a questão também do femicídio, porque não deixa de ser uma violência em razão de pertenecer a grupo específico, ¿no? En el caso nuestro grupo, que es bastante grande, mitad de la población mundial. Pero pienso que aquí lo que sugiere el profesor, con lo que yo estoy bastante de acuerdo, evitaría eso que pasa en Argentina, de preferir siempre la figura básica por no saber bien qué es violencia de género. Aquí criamos la posibilidad de interpretar de una forma más acotada que entendemos por violência de gênero, porque alcançar o estándar da definição sociológica é muito difícil, porque os jueces não são expertos em feminismo. Então, quizá mais seguro que tenha parâmetro, não? E isso implicaria suprimir essas agravantes que estão mencionadas aqui na segunda parte do 390 bis e deixar solamente sexto, 18º e 21. Entendo que seria interessante para melhorar a qualidade da interpretação. Bueno, e finalmente, em relação com a supressão das circunstâncias atenuantes, eu creio que esse é quizá uma das partes mais delicadas, ¿no? De suprimir las atenuantes. Bueno, en lo que se refiere al artículo 6, a la circunstancia sexta del artículo 11, eso es una violación flagrante al principio de inocencia, presunción de inocencia. Porque el numeral 6 del artículo 11 habla de conducta anterior irreprochable, ¿no? E em direito não podemos presumir que alguém tem uma conduta anterior irreprochável se não tem uma condena, não? A lei utiliza palavras que são muito abertas. Diz: quando existam indícios suficientes, não podemos presumir que alguém é violento ou não tem irreprochável conduta anterior por indícios. Isso violaria o princípio de presunção de inocência, que está consagrado em Chile a partir do momento que Chile ratifica tratados internacionais nesse sentido. Então, a segunda parte que diz que não se considerará a circunstância do numeral 6 do artículo 11, para mim, padece de vício que é insuperável. Tendria que desaparecer isso. E se também me permito analisar as demais circunstâncias atenuantes que estão mencionadas
terceira, quarta e quinta, há um dilema aqui. Efetivamente, em Chile, como não só em Chile, como em outros países latino-americanos, México, por exemplo, já foi condenado por la Corte Interamericana por ter uma justiça sexista, misógina, não? Nuestro poder judicial é insensível, historicamente insensível, com as causas em que vitimam mulheres. Isso é um hecho, não? Por todo o que vemos, por todos os estudos que já se apresentaram. A figura, por exemplo, do arrebate e a obcecação, quando foi utilizada por el Poder Judicial para dizer que um homem que matou a sua mulher por haverla flagrado em adultério estava bajo uma situação de arrebate e obcecação, nos suena bastante sexista, não? Por parte do Poder Judicial. Pero não se pode analisar uma circunstância atenuante de uma maneira generalizada. Uma circunstância atenuante que tem referência na culpabilidade do autor tem que ser analisada no hecho concreto. Quando a lei suprime as atenuantes, como já isso em delitos contra a propriedade, no fundo está violando o princípio de culpabilidade. E está violando o princípio de culpabilidade porque parte do suposto que esta pessoa em nenhuma circunstância poderia estar acometido por essa diminuição de reproche, em nenhuma circunstância. E isso é impossível de declarar, aunque em princípio estamos todos aqui, creio eu, de acordo de que, como dijo a sentença chilena de La Serena, que declarou que há mínimos éticos que já não se podem mais transar. Sin embargo, cada ser humano, quando é juzgado em matéria penal, tem que ser visto como um ser humano, independentemente de que não nos guste que seja uma pessoa que tem um privilégio que a sociedade lhe dá, não? E que exerça poder sobre outra. A verdade é que a culpabilidade do ser humano tem que ser individualizada. Esse é um mandamento da individualização da pena. Quando nós suprimimos a possibilidade de reconhecer circunstâncias atenuantes, estamos suprimindo também essa exigência do princípio de culpabilidade que cada homem tem que ser juzgado de acordo com suas circunstâncias e o grado de reproche de acordo com as circunstâncias del hecho em que ele estava no momento do cometimento desse acto. Em homenagem ao princípio de culpabilidade, entendo que seria um erro de plano, por determinação legal, excluir atenuantes. Lo que sim estou de acordo é que a mirada do Poder Judicial tem que ser uma mirada com perspectiva de gênero. Um juez tem que, em um caso concreto, verificar se esta pessoa que actuou efetivamente está atuando desde seu privilégio, desde o sexismo que a sociedade patriarcal impõe como casi que verdade natural. Pero esse é um trabalho do juez. O juez é que tem que analisar se a pessoa, no momento em que comete o hecho, está em uma situação de arrebate ou obcecação. O legislador, entendo eu, não pode fazer isso sem violar o princípio de culpabilidade e de individualização da pena. São problemas técnicos, pero que têm uma repercussão importante no momento de aplicar a pena, não? Então, a sugerência seria, efetivamente, se queremos ampliar a figura do femicídio, que é muito legítimo, não? Inserir o artículo 390 bis, suprimir o 390 ter, porque não guarda uma coerência com a ratio legis, delimitar essas agravantes mencionadas del 390 bis a los numerales 6, 18 e 21, suprimindo os demás. E, em minha opinião, suprimir o artículo 393 bis, por mais que pueda sonar em homenagem ao princípio de culpabilidade. Também há um problema técnico com a parte final. Dice, tratando-se do delito de femicídio, se deverá considerar especialmente a aplicação de tales e tales agravantes. E aí há um problema de inerência, não?
en el fondo, un problema con el artículo 63 del Código Penal. Porque, como já estão mencionadas, es decir, se o artículo 390 bis queda como está, mencionando todas essas agravantes, o inciso final del 393 bis genera um problema com o artículo 63, porque o artículo 63 expressamente diz que não podemos aplicar um agravante quando essa mesma agravante já está prevista por la lei, já está nominada por la lei. Então, temos um problema aqui entre a parte final del 393 bis e o 390 bis. Se suprimimos todos esses numerales, deixando solamente o 6, o 18 e o 21, parcialmente resolvemos aquele problema da parte final, por lo menos desde um ponto de vista técnico. Incluso seria dispensável o artículo 393 bis, su parte final, porque, claro, nós salvaríamos o artículo 6º, 18 e 21. Porque se entendemos que a violência de gênero se dá em relação com estes três numerales, 6, 18 e 21, não podemos, además, agravar por el 6, 18 e 21. Seria uma espécie de bis in idem. Não é exatamente isso tecnicamente, porque é inerência, pero para que uno entenda, não? Para que as pessoas destinatárias da norma entendam, não serão punidas duas vezes por el mesmo hecho. Já que estes numerales são a referência para entender que é a violência de gênero. Então, eu não posso reconhecer, primeiro, para calificar que é violência de gênero, e para tipificar a violência de gênero, e depois para agravar. Não posso. Porque o artículo 63 me impide. Isso é o que entendo em grandes rasgos respeito ao projeto, para evitar, no fundo, que tenhamos um reforçamento do androcentrismo no momento da aplicação da lei. Muchas gracias, profesora Girao. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, voy a pedir disculpas públicas, pero no almorcé. Sí, no, tiene que almorzar. Sí. Como esto está siendo transmitido muy feo, pero aquí ya me estoy muriendo. Tiene de que hambre. alimentarse. No, tranquila, por favor. Sí, yo quería proponerle a la comisión, porque es un proyecto bien complejo y hemos recibido los análisis de distintos académicos, también profesores, magistradas. Y yo quisiera proponerle a la comisión, dado que esto es una solicitud que ha hecho la familia Alcaíno, que hemos conocido acá la profundidad del drama de ellos, ¿cierto? Su familia, fue asesinada su hija y la madre. Entonces, que no se entendiera como que estamos dilatando la tramitación, sino que estamos mejor legislando. Sí, exacto. Y quisiera proponerle, senadora Aravena y senadora Allende, que pudiésemos aprobar en general la idea de legislar, dado que es un artículo único. Sí. Y podemos nosotros como comisión, sin necesidad de ir a la sala, porque como es artículo único, seguir tramitando en particular, recibiendo los insumos y ya ir artículo por artículo con indicaciones o elementos que podamos recoger de lo que hemos escuchado. Si ustedes así lo consideran, yo propondría en votación en general, por artículo único, la idea de legislar y que posteriormente seguimos en particular. Señora. ¿Pone en votación, Presidenta? Sí. La Presidenta pone en votación en general el proyecto. Senadora Aravena. Apruebo. Senadora Allende. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado en general por la unanimidad de los presentes. Aprobado en general. Muy bien. Vamos a seguir trabajando para mejor que sea mejor. ¿Pido la palabra? Sí, señora ministra. Gracias, Presidenta. Bueno, reiterar que este es un proyecto que tiene simple urgencia. Por tanto, el Gobierno lo está considerando y está interesado en trabajar con la Comisión y despachar una ley que, en atención a lo que acaba de decir la profesora y lo que han dicho algunos otros académicos, queremos que sea una ley que efectivamente se aplique y que permita calificar el delito de femicidio con los apellidos que le pongamos y que correspondan de acuerdo a nuestra legislación. Al mismo tiempo, Presidenta, quiero reiterarle que el proyecto de ley
integral contra la violencia, tiene suma urgencia. Nosotros estamos esperando, estamos en coordinación con la comisión, estamos esperando que sea puesto en tabla, que sea enviado el informe y sea puesto en tabla en la sala para su votación en general. Y a la espera también del plazo de indicaciones que la comisión va a terminar, que me imagino que no va a ser tan breve, puesto que se trata de un proyecto largo. Yo quiero adelantarle que el Ejecutivo, el presidente, va a enviar aproximadamente 90 indicaciones, muchas de las cuales fueron comprometidas en primer trámite y rogan gasto, y por tanto corresponde al Poder Ejecutivo únicamente plantearlo. Muchas tienen que ver con formación policial, con reforzamiento de las instituciones, en fin. No obstante lo anterior, y reiterar nuestro interés por ampliar la calificación del delito de femicidio y que de esto contribuya también a visibilizarlo, yo como ministra presidenta le quiero plantear, lo hemos conversado en público y en privado en varias oportunidades, nos parece, y nuestro equipo así también lo estima, nos parece muy importante mejorar no solo la legislación y modernizarla, sino de verdad que las instituciones den un salto largo y alto en materia de calidad de la atención que se prestan, en el sentido de urgencia con que enfrentan estos delitos que siguen en la práctica siendo considerados delitos que reflejan conflictos entre privados, y así lo vemos nosotros todos los días. Por tanto, desde esa perspectiva, nos parece súper importante que la ley por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia sea efectivamente ley lo antes posible, y es una prioridad para el Ejecutivo. Es una ley, además un mensaje que dejó enviado la expresidenta Michelle Bachelet, que el presidente Sebastián Piñera ha mantenido con urgencia porque estima necesario, pero no quisiéramos, y se lo pido así con toda honestidad, que un proyecto de ley emblemático como el que estamos estudiando hoy día, ¿verdad?, postergue la tramitación de esa ley que va a ser compleja, puesto que es larga, y que nosotros quisiéramos cobrarle la palabra respecto a que los días lunes, las sesiones del día lunes, sean efectivamente para que avancemos una vez que el plazo de las indicaciones haya vencido y empecemos su discusión en particular. Muchas gracias. Ministro, este Parlamento trabaja mucho y usted es testigo de esto. Es que porque como se ha transmitido a la opinión pública que sobramos parlamentarios, de que en realidad aquí somos 43 y no damos abasto. No damos abasto, y eso es real. Y para legislar bien, porque también dicen que legislamos mal, que somos súper pagados, millonariamente pagados, y legislamos mal. Entonces nosotros tenemos una hora de 3 de la tarde a 4 de la tarde que empieza nuestra sala, y nos hemos constituido con mucho esfuerzo, porque todas somos de regiones lejanas, los días lunes a las 9 de la mañana. Llegamos de nuestras regiones a cumplir el deber de estar 2 horas dedicando a este tema. Entonces, por cierto, ya despachamos vida libre de violencia en general, y por cierto vamos a presentar también indicaciones, y creemos que las indicaciones tanto del presidente como las nuestras van a ser nutridas, porque es una ley muy importante y tiene modificaciones que usted misma nos ha narrado y nos hemos dado cuenta en el estudio de este proyecto que son necesarias. Ahora, este proyecto de ley Gabriela, de la modificación del tipo penal del femicidio, yo creo que si nos aplicamos lo sacamos muy rápido, porque ya hemos visto, yo por ejemplo ya tengo una reacción alternativa en relación a que quisiera ponerla después a disposición, porque entiendo que el artículo 390 bis, Sí. que se busca consagrar la violencia de género, o sea, el femicidio causado por circunstancias o en razón del género, Sí. en mi opinión está débil, como ustedes lo han dicho todos los académicos, digamos las juezas y los jueces que han estado con nosotros, porque lo que se invoca para describir cuáles son las razones de género que están presentes en el femicidio son los numerales del artículo 12 del Código Penal. Y eso en ninguna legislación, por lo menos yo he mirado la legislación guatemalteca, la mexicana, Sí. donde ellos traen otros elementos que constituyen la razón de género que está a la base del asesinato de una mujer. Y creo que podríamos mirar legislación comparada, porque esto no lo he visto en ninguna legislación de que se perfile cuál es la razón de género por la cual una mujer es asesinada con numerales del Código Penal del artículo 12. O sea, yo creo que es una mala, y como bien decía la ministra, usted bien ha dicho, los jueces no van a tener instrumentos reales para
calificar el asesinato por razones de género, porque sociológicamente entendemos que es una definición larga que recoge en el artículo 2 de la Ley Libre de Violencia, hay una definición sociológica que es buenísima, pero que hay que ponerle instrumentos reales, dientes, para que los jueces la apliquen, ¿no? Sí. Entonces creo que esos dientes están en la medida que nosotros narremos, digamos, mira, ¿por qué qué es lo que hace que sea un asesinato de género? Que la mujer haya sido violada, que haya sido mutilado, que haya... No está. Eso está en el Código Penal mexicano, que es muy bueno, podemos consultar otro y entre todos redefinir ese inciso segundo del 390 bis. Por otro lado, el femicidio agravado no es más que el femicidio actual del 390, porque incluso lo complejiza en lo que usted decía. Hoy día una mujer es asesinada por relaciones de parentesco, de convivencia, etcétera, y a la cual no concurren ninguna de estas causales, sino el hecho de la relación, no sé, de intimidad, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer en eso lo que yo le haría al 390 actual, yo lo dejaría un inciso que lo reproduzca tal cual. Y en segundo inciso incorporaría las condiciones o la razón de género en que una mujer es asesinada. Y asimilando las penas del 390 hoy día, que es la pena del parricidio, tanto para digamos, el femicidio que ocurre en una relación íntima como para el que ocurre en una relación pública por razones de género. Porque si no, en mi opinión, estamos como rebajando la calidad del asesinato de una mujer por razones de género. La dejamos en una penalidad inferior al femicidio por relaciones de parentesco, sí, o de convivencia. Eso a mí lo que se me hace un enredo, en el sentido de que vamos a despojar una pena que hoy día tenemos, que es alta. Yo cuando propuse ese proyecto de femicidio lo hice instalando en el 390, en el capítulo del Código del 390, para asimilar las penas del femicidio al parricidio. Por cierto, quedamos a medio camino porque fue imposible en esa época, hace ya 10, 12 años atrás, política y yo diría culturalmente aquí en el Parlamento, instalar la idea de que ese crimen era igual para una situación pública, en una relación pública. Pero hoy día yo diría, ¿por qué si vamos a incorporar el asesinato de una mujer en una relación de pololeo, en una relación esporádica, o cualquier otro tipo por condiciones de género, ¿por qué le vamos a rebajar la pena a la que hoy día ya tiene el femicidio? Entonces eso es lo que a mí me problema y yo tengo una propuesta que las puedo traer, la he estado mirando, y que simplifica esto también, porque si no se lo hacemos muy difícil a los jueces. El 390T yo creo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es, este es un femicidio agravado que ya existe en el 390 del Código Penal actual y que no requiere todas estas condicionantes, digamos. Y bueno, lo de los atenuantes habría que revisarlo, pero yo creo que es realmente importante un 390 bis nuevo que incorpore tanto lo que hay hoy día en el 390 como un segundo párrafo que incorpore la violencia de género al mismo nivel. Porque si no, estamos además de los dos tipos penales que usted dice, de los dos tipos de femicidio simple calificado, estamos incorporando penalidades distintas para un mismo hecho, que tiene origen en condiciones de género. Entonces, yo creo que podríamos simplificarlo si lo trabajamos entre nosotras, con nuestros asesores, podríamos perfectamente bien sacar, ministra, en forma más con el equipo suyo, trabajar más rápido el proyecto. Con acoso, claro. Presidente, hay una justicia, con justicia nosotros... El Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, el jefe de reformas legales, también hemos estado conversando con él y nos gustaría mucho incorporar también a justicia en la redacción justamente con el propósito de que sea operable. Exacto. Profesora Girao, senadora Aravena. Sí, no, yo solamente celebrar el que hayamos aprobado en general este proyecto de ley, Gabriela, que efectivamente coincido con nuestra presidenta, que hemos estado haciendo un esfuerzo adicional y que lo hacemos con gusto de trabajar con el Ministerio en estos temas que son de urgencia y que yo creo que está toda la voluntad
de parte de esta comisión de sacar lo antes posible ambos proyectos. Ahora, dada la cantidad de exposiciones y sobre todo la suya, que nos ha ordenado la Casa y que finalmente nos conduce a lo que es más factible de penalizar finalmente, yo creo, también coincido que está toda la voluntad de trabajar en conjunto y poder reestructurar este proyecto, que además de un artículo no es tan complejo, y también paralelamente hacer todo el esfuerzo con estas 90 indicaciones que vienen del Ejecutivo, más las que los propios senadores tengamos que incorporar al proyecto, porque sabemos que tenemos un compromiso gigantesco con las mujeres de este país y que todo el esfuerzo que hagamos es poco para poder sacar adelante este compromiso, que además celebro nuevamente el hecho de que, más allá del gobierno que lo haya presentado, había un compromiso transversal por aprobar estas leyes que son tan necesarias. Espero que en las indicaciones que presente el Ejecutivo venga algo sobre las medidas precautorias, específicamente los brazaletes, o por lo menos alguna proyección similar a lo que vaya a ser una medida un poco más directa para el tema de este tema que se ha planteado tanto, que es que no están siendo efectivas las medidas precautorias y estamos teniendo problemas en ese sentido. Así que todo el apoyo tanto al Ministerio como a nuestra Presidenta para que fije los tiempos y podamos avanzar lo antes posible en esto. Muchas gracias. Senadora Allende. Nuevamente, mi disculpa, no es lo correcto, pero la verdad es que no había almorzado. Así que todas mis disculpas, pero en fin. Yo también manifesté mi satisfacción, y disculpa también que ha llegado tarde, estaba con el ministro de la Vivienda, no podía hacer otra cosa, digamos, el que hayamos aprobado en general. Yo creo que está muy bien y creo que es algo que era necesario hacer y que de alguna manera están esperando, y más todavía si están los familiares de Gabriela. Sin embargo, también quiero decir de que nos parece muy importante lo que está señalando la Presidenta, y yo agradezco desde ya, estoy segura que vamos a poder mejorarlo, no complicarnos mucho, hacerlo relativamente preciso, de tal manera que ayude y fortalezca lo que nosotros entendemos por femicidio o violencia de género, y no de alguna manera que esto complique, digamos, o terminemos haciéndolo menos sancionatorio que un parricidio, que sería un absurdo, porque sería contra todo lo que estamos trabajando hace harto tiempo. Entonces yo coincido con lo que dice la Presidenta, creo que podemos hacerlo rápido, y hay un compromiso con la ministra, y lo tiene claro, que vamos a seguir trabajando violencia de género, porque además este país, como muchos otros, tenemos que dar estas batallas como sociedad y como Estado y como país. Es un tema transversal, pero un tema súper doloroso. O sea, no es terrible cada vez que tenemos que enterarnos un femicidio más, cada vez que vemos lo que significa la agresión o asesinato o lesiones gravísimas, lo que sea, mujeres que están motivadas evidentemente por condición de género o por una serie de elementos que no cabe ninguna duda. Y yo creo que ha sido una larga historia. Nuestra Presidenta recordaba, yo me acuerdo cuando recién constituimos la Comisión de Familia en la Cámara, lo que costó, primero no se nos quiso reconocer la palabra femicidio. Con Antonieta Sá, me acuerdo, dimos esa batalla y simplemente se negaron. Después de un largo tiempo hemos logrado, digamos, que ya esté culturalmente inserto, ya hoy día la gente no cuestiona aquello, aunque hay alguna resistencia, pero ya hemos avanzado. Y naturalmente que una ley no soluciona temas que son a veces mucho más complejos, y socialmente hablando, culturalmente hablando, en fin, lo que pueda darse al interior de una relación. Pero también es muy importante hacer lo que estamos tratando de hacer. O sea, esto tiene que ver también con educación, con medidas preventivas, con trabajo de policía, con sensibilización. O sea, nosotros tenemos que buscar la forma en que esto tenga un efecto real, que finalmente disuadir, o que tenga un efecto disuasorio, digamos, para evitar que se siga. ¿En cuánto llevamos ya, ministra, este año? Llevamos 18. Llevamos 18. Incorporados aquellos que no son calificados como femicidio por los tribunales, pero nosotros igual los calificamos. Pero claro, califica. Y el año está calificado por nosotros como femicidio. Y el año pasado fueron 42. 42. El año pasado 42, el año pasado 44. Mire, estamos en 40 promedio. De 40. Estamos en torno a 40, pero 40. Si me permite, Presidenta, es importante también porque es en honor a un trabajo que ustedes hicieron. A nosotros no nos gusta contar los femicidios, eso le corresponde a la Fiscalía, a los tribunales, a nuestro ministerio le corresponde que no se ejecuten, y prevenirlos. Pero sin perjuicio de eso es importante también comprenderlo. La ley se promulga el año 2010, que efectivamente tuvo un largo, me parece que
atravesó 2 o 3 gobiernos, dos gobiernos, pero se promulga. Pero hay ahí una caída muy importante en número de femicidios, desde 59 o 60 que se venían registrando femicidios entendidos como el crimen a manos de cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente. Pasamos de 62, 63 a en torno a 40, fueron bajando. Hay algo, en esa ley que no solamente propuso una calificación, sino que además agregó otros elementos al Código Penal y a la legislación, generó inmediatamente una caída en el número importante, en el número que tenía que ver, entre otras cosas, con algunas medidas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar que antes no recibían esas medidas de protección. Así que también creo que es importante que en esta comisión siempre pensemos en mirar desde dónde venimos, también con el propósito de darnos cuenta que sí hemos cambiado como país, pero tenemos que apurarnos. Creo que, por ejemplo, la ley de acoso sexual fue una buena señal. Estamos dando ahora una pelea, una pequeña lucha para que las denuncias sean registradas. Muchas gracias. ¿Senadora Allende concluyó? Sí, la profesora Girao me había pedido la palabra. Sí, es solo para destacar algo. Si deciden por decir que es violencia de género, siempre hay el riesgo de caer en otras imprecisiones. Por ejemplo, hay leyes que hablan de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es inaceptable para el derecho penal, porque no se puede distinguir eso de un homicidio simple, por el hecho de ser mujer. Hay términos que están muy utilizados por el feminismo, está bien, pero en derecho penal causan muchos problemas. Entonces, evitar los términos misoginia, ahí mi castellano me traiciona. Misoginia, por el hecho de ser mujer, por su condición de mujer, son términos que no ayudan a mejorar el concepto. En ese sentido, puede ser útil recurrir a las agravantes, solo esas específicas 6, 18 y 21. Eso hay que por lo menos hay que reflexionar un poco más para no caer cuando se defina que es violencia de género en otros términos que son igualmente imprecisos y que están también en legislaciones como la guatemalteca, la de Costa Rica. En México hay muchas, porque como es Estado federalizado y recurren también a otros mecanismos que a veces dificultan un poco. Entonces, solo tener atención ahí, en cómo establecer ese criterio para definir violencia de género en razón de su género, distinguiendo de un homicidio simple. Eso es lo que ponemos atención, o sea, el inciso segundo del 390 bis, sustentado en los numerales del artículo 12, Más si pierden que yo creo ayudan. que lo que usted dice es cierto, o sea, cuando definimos violencia, o sea, un asesinato a una mujer por su condición de género y decimos por su condición de mujer, tenemos que traer las circunstancias que están presentes en la condición de género. Sí. Porque el género es una situación genérica. Claro. Pero sí, entonces yo creo como la mexicana, como la guatemalteca, ellas ponen ahí, por mujer asesinada por su condición de mujer, Sí. o por el género, y ponen ahí varios temas, varias formas en que concurren las condiciones de género para constituir un asesinato como tal. ¿Se puede agregar como un elemento para identificar los delitos sexuales que se hayan cometido en la misma circunstancia del asesinato, por ejemplo? Por ejemplo, mujer violada, que muchas veces para ocultar esa violación se mata. Sí. Hay situaciones... se puede aumentar el 12, ¿o no? Se puede... Finalmente, cuando la redacción está así, en razón de su género, abarcaría situaciones en que desconocidos matan a mujeres por una relación de sometimiento, ¿no? Incluso el 12 no se puede tocar, parece, ¿no? El 12 del Código Penal, imposible tocarlo. Eso ya es... Esto no es pedagógico ni para las mujeres. Pero para la calificación sí podemos incorporar en la misma ley elementos de calificación. Yo no recomendaría porque yo creo que ahí puede producir otro problema con concurso ideal de delitos, con concurso aparente de leyes penales. Le vuelvo a decir que está pasando en Argentina.
se está pensando siempre en la jurisprudencia, los jueces siempre están, la jurisprudencia mayoritaria siempre está ligando problema de género con relación de pareja. Y solo se está reconociendo violencia de género en situación en que un desconocido ataca a una mujer, por ejemplo, cuando hay un ataque sexual previo. Entonces no fue necesario hablar de una tentativa de violación para configurar, porque senão estamos cerrando el tipo también. Matar a una mujer por su condición, en razón de su género, implica matar a una mujer porque la ve en una situación de inferioridad en que se puede disponer de su vida, porque efectivamente esa mujer no es vista como un ser humano de la misma calidad de un hombre. Implica discriminación y sometimiento. Cuando cerramos, por ejemplo, cuando decimos que en razón de género será violencia sexual, esa, aquella, quizá nunca logremos cerrar ese ciclo. Y a la vez vamos criar situaciones taxativas que pueden incluso reducir el ámbito de aplicación de la ley. Hay que pensar en cómo hacer con que los jueces entendan que es la violencia en razón del género. Pienso yo que la propuesta de tener como base estas agravantes del 6, 18 y 21 podrían ser, desde un punto de vista funcional, interesante. Porque el juez va a decir, bueno, aquí es en razón de su fuerza, que es mayor que de la mujer, en razón de su condición de un sexo que puede prevalecerse del otro por entender que el otro es inferior, ¿no? Yo creo que para lo que nosotros vemos en la jurisprudencia quizás sea más seguro y por ahí. Yo entiendo cuál es su punto, ministra, que usted quiere ampliar la situación del feminismo no solo para cuando hay una relación afectiva entre autor y víctima, ¿no? Sí, incluso cuando se trata de un desconocido. Pero sí cuando hay un elemento que sí tiene que ver con ese menoscabo. No en razón de su género exclusivamente, sino, claro, justamente, que son los delitos sexuales por de pronto, o sea, de todas maneras. Pero no solamente ellos, quizás. Quizás claro, sí no un atentado sexual. No solo por esos. eso que a veces la redacción nos restringe mucho también. Si ponemos que en razón de una agresión sexual, por ejemplo, estamos cerrando el tipo penal. Y ahí van a decir, bueno, entonces cualquier otro atentado no va a ser considerado como violencia de género. Pero es posible, yo creo que es posible. Muy bien. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, profesora Girao. Muchas gracias. Muchas gracias a su asesora por estar acá. Y vamos a continuar en este trabajo. Para haberse cumplido el objeto Presidenta. Senadora. Antes, disculpe, es que estaba en una reunión y quería solicitar si pueden sumar nuestro voto a favor en Ley Gabriela. Gracias. Reabre la votación y la senadora Proboste vota a favor. Por supuesto. Muy bien. Muy a favor. Muy a favor. Nueva categoría. Sí.